Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a platicar de una novela corta que ha sido estudiada no solo por su grandeza, sino por la personalidad abrumadora de su narrador y protagonista. Me refiero a la obra maestra de Ernesto Sábato, El túnel. ¿Empezamos? Esta es la historia de Juan Pablo Castel, que nos platica, según él, de forma imparcial, la historia del crimen que ha cometido. Asesinó a la mujer que ama. Miren, estamos en 1946, cuando el peronismo llegó al poder en Argentina, muy poco después de que la Segunda Guerra Mundial se dio por terminada. Juan Pablo Castel, narrador y protagonista, nos advierte desde el inicio que el mundo es horrible y exhibe a través de su personalidad la miseria del ser humano. Ahora, que si es un asesino, un enfermo mental, un celoso, inseguro, obsesivo, neurótico o tenga un trastorno de personalidad, no me pareció relevante. Ustedes saben que siempre investigo al autor para platicar de su obra y me llamó la atención todos estos términos y condiciones que le ponen a Juan Pablo Castel, así como los cuantos géneros literarios a los que pertenece la historia y, peor aún, si el lector empatiza o no con este asesino o con la mujer a la que mató. En las primeras páginas leemos: ¿por qué la manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida? Es como si el autor hubiera anticipado el enorme esfuerzo de los académicos y doctores que siguen estudiando su obra. A mi parecer, como lectora, lo maravilloso de este libro no está en la trama, sino en lo que nos transmite. Yo les propongo que leamos El túnel desde la perspectiva de la creación y bajo la premisa de que todos somos creadores. Está en nuestra esencia. Creamos cuando trabajamos, cuando damos una clase, incluso cuando cocinamos. Giramos en torno al arte de la creación y sabemos cuánto puede obsesionarnos, perseguir una meta y frustrarnos no alcanzarla. Algunos de nosotros revisamos 4 veces la estufa antes de dormir o cerramos 3 veces la casa cuando salimos y apagamos y prendemos las luces para confirmar que estén apagadas. La obsesión es una característica primaria en el ser humano, tanto como la culpa. Nos culpamos cuando no llegamos a tiempo o nuestros hijos están en problemas. ¿Se han preguntado si somos conscientes de la culpa que nos genera vivir bajo el tormento de nuestras propias obsesiones? El ser humano es muy complejo y Ernesto Sábato lo devela a la perfección mediante su personaje, Juan Pablo Castel. Castel vive en Buenos Aires y es un artista plástico. En una de sus pinturas, Maternidad, agrega sutilmente una pequeña ventana que muestra una playa con una mujer mirando el mar. Él dibuja esta escena con la intención de transmitir su propia soledad, una soledad que describe como ansiosa y absoluta. Cuando exhibe Maternidad en un salón de pintura, una mujer de nombre María fija la vista y pone su atención en esta pequeña ventana. Imaginen, de entre todas las personas, María es la única en detenerse a contemplar esta imagen. Juan Pablo siente el reconocimiento que necesita y le despierta la esperanza de llenar el vacío que le provoca su propia soledad, tanto como la falta de empatía en el mundo. ¿Qué representa este cuadro? Juan Pablo nos dice que días antes de pintarlo leyó que en un campo de concentración un judío pidió de comer y le dieron una rata viva. Se cuestiona cómo el planeta, a pesar de ser minúsculo, se dirige hacia la nada. Muchos artistas ponen el alma en un lienzo que en principio está en blanco y para muchos este color simboliza la nada, una sensación parecida al vacío que genera la angustia ante la imposibilidad de seguir creando. Castel admite que uno de sus peores defectos es mirar con antipatía y hasta con asco a la gente y que nada le hace sentido. Está desesperado, siente el reconocimiento en María y se obsesiona con ella. En palabras suyas, la felicidad está rodeada de dolor. Ernesto Sábato nos adentra en la mente de un artista abrumado, atrapado en un túnel,
observando a esta mujer, su propia creación, María, a través de la ventana que apenas alumbra un contexto desolador. Nos dice, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida, y había creído ingenuamente que esta muchacha venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al mundo de los que no viven en túneles, y quizá se había acercado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas. Entonces, Castell advirtió que su destino era infinitamente más solitario de lo que había imaginado y, pues sí, fue a buscarla, sacó un cuchillo y la mató. Ernesto Sábato nació en 1911 en Buenos Aires, Argentina, y murió poco antes de cumplir 100 años. El túnel, su primera novela, fue publicada en 1948 y censurada en España durante la dictadura franquista por considerarse inmoral. Irónicamente, años después ganó el Premio Cervantes. Formó parte del boom latinoamericano y se le considera el máximo representante del existencialismo en América Latina. En 1984, presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el gobierno argentino. Ya saben que me encanta relacionar a los autores con sus obras, así que agrego, la pintura fue la primera pasión de Ernesto Sábato y volvió a ella en las últimas décadas de su vida. Quiero citar algo de lo que este autor escribió con respecto a su infancia. Mi hogar se hallaba invadido por el terror que sentía hacia mi padre. Lloraba a escondidas, ya que nos estaba prohibido hacerlo, y para evitar sus ataques de violencia, mamá corría a ocultarme. Con tal desesperación, mi madre se había aferrado a mí para protegerme y acabó aislándome del mundo. Convertido en un niño solo y asustado, desde la ventana contemplaba el mundo de los trompos y escondidas que me había sido vedado. Yo les propongo que escuchemos la voz del autor para comprender su obra y valorar el arte en su creación. Lisandro, este programa es para ti y tu mamá. Espero que lo disfruten. Y, porque somos lo que leemos, va mi trivia. Padre del terror moderno, a quien ya le hice un programa. No les digo más. Suscríbanse a mi canal, compartan y activen las notificaciones. Dejen sus comentarios, me fascina leerlos y ya saben que siempre respondo. Yo soy La Librera y los espero en nuestro próximo programa. Gracias, los abrazo.